Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Yurley Pérez Morales, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esta actividad teníamos que, primero se hizo una entrevista a un puesto de trabajo en el que pues se le hacía por medio de una encuesta qué responsabilidades, cuál era su horario, cuál era, sí, a qué como muy concreto de lo que lo que era su trabajo en sí, cuántas personas estaba a cargo, cuál era su experiencia como tal. Bueno, pues en mi trabajo yo entrevisté en el área de construcción a un señor maestro contratista de la construcción y se llama Héctor Julio Cuesta Martínez. Para esta entrevista pues le hice ciertas preguntas y pude visualizar algunos factores que me parecieron que eran como los más resaltantes de esta entrevista o de esta área de trabajo. Entonces, sí sabemos que en la construcción se aplica todos los riesgos, ¿sí? Pero pues yo quise resaltar como en ese momento lo que yo visualicé, lo que pude ver en el momento en que yo le hacía la entrevista al señor. Bueno, ya podemos ver aquí por medio del anexo cuáles fueron los que más descarté. Fue como el estrés laboral. Era como, entonces el estrés laboral era fundamental pues porque muchas veces él me comentaba, pues antes de que se elaborara la entrevista me explicó un poco cómo era el funcionamiento y me pudo decir que pues que él tiene mucho, sufre estrés, pues ya que el jefe inmediato no cumplía con los tiempos de los materiales, no cumplía con los pagos, muchas veces tenía que sacar prestado para cumplirle al personal. Entonces, pues sí, el tiempo de los obreros corría y no había nada que hacer porque no lo había o porque simplemente en la ferretería donde tenían el contrato no lo había. Entonces, para él era un estrés el de no poder cumplir con las fechas estipuladas, pues porque el contrato se decía que en ciertas etapas era en donde se pagaba, ¿sí? En la fundida, en muchas cosas, pero entonces pues no se podía porque no se avanzaba en la obra, ¿sí? Entonces, el otro factor importante que yo destaqué fue el ruido, porque mientras yo hacía mi entrevista, yo pude visualizar que ellos en ese momento estaban mezclando, que los trabajadores no cumplían con unas condiciones adecuadas para poder realizar ese trabajo, como los EPPs, como por ejemplo los tapaoídos, los guantes. Yo veía que ellos no cumplían con eso, ¿sí? Pero de todas maneras, pues me hice a conocer que pues que debería como dar o amortiguar un poquito, eh, o ayudar, por ejemplo, a que los trabajadores no sufran una enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, mi otro riesgo que más destaqué fue las malas posturas. Pues yo vi que visualicé por medio de la entrevista que ellos estaban fundiendo y tenían muy malas posturas en el momento de levantar la carga, que era un balde con cemento, con concreto. Entonces, le comentaba sobre eso, que si él no les enseñaba. Entonces me dijo que sí, que él les comentaba, pero que pues que era algo como muy, sí, muy relevante y entonces pero que sí, que pues que él como tenía personas como adultas, entonces que ya algunos estaban sufriendo de lumbalgias, entonces que sí, pues que él iba a tomar cartas en el asunto de que pues que esto, entonces a las personas mayores no les ponen a hacer eso, entonces ponen a los jóvenes, pero aún así se hace la incorrecta ¿qué? Incorrecto esfuerzo que se hace al levantar una carga. También quise destacar las inundaciones, pues ya que él me comentaba que la construcción es demasiado baja, es como, es
las casas que él está haciendo es demasiado bajo en el barrio y cuando llueve se les inunda, sí, cuando llueve muy duro se les inunda la, la construcción. Entonces, ¿qué? Se les inunda la construcción y entonces esto da a que se les dañe los materiales, se les dañe los bultos de cemento, se les dañe todo lo que encuentren, sí, hasta donde llega el nivel del agua. Pues ellos han pasado cartas de todo lo que se le pueda se le solucionar a esto, pues ya que en donde ellos se están construyendo es un barrio nuevo que no cuenta con alcantarillado, ¿sí? Las caídas de alturas también me parece que esto es muy importante, pues porque ellos estaban fundiendo y se veía que estaban en 3 secciones de andamios. Entonces no contaban con una protección de vida, no contaban con los EPPs correspondientes y pudimos visualizar que un chico en el momento que estaba pasando un tablón a otro andamio pues se resbaló, pero pues se pudo sujetar, en donde podemos ver los riesgos más revelantes de esto. Bueno, debido a esos riesgos, pues nosotros colocamos un resultado, un tiempo y un responsable. Entonces, por ejemplo, en el estrés laboral, pues colocamos que pues que si el que si el jefe inmediato cumplía con sus tiempos, con sus materiales, con sus pagos, se podía llevar a cabalidad la obra sin ningún contratiempo, sin ningún problema, ¿sí? Entonces coloqué que, pues, quien era el responsable, pues coloqué que, pues, en ese tiempo si se cumplía con eso, era el jefe inmediato. En el ruido, pues coloqué, pues, que era importante los EPPs, y que el contratista cumpliera con los EPPs, con tenerlos al día, por ejemplo, que cada mes pudiera hacer una revisión de que los les hacía falta, por ejemplo, en eso. Coloqué también que las malas posturas, pues, eh, en ese momento en que les hacía una entrevista, pues les realicé unas pausas activas de cómo tienen que manejar cargas. Y pues debido a que él me dijo que se han presentado problemas de lumbalgias y dolores bajos, bueno, entonces pues con esas pausas activas quise que ellos mitigaran un poco esos problemas, esos dolores que sufren los trabajadores como más de edad, ¿sí? Las inundaciones, pues contar con un equipo adecuado, que veo que no lo contaban con en ese momento, y capacitar al personal para que pueda tener un adecuado manejo de primero de los equipos y de poder sacar el agua sin tener que, por ejemplo, pues llegar a causar un estrago más grande. En el de caídas, pues prevenir los accidentes, pues bueno, para esto los EPs correctos, que la línea de vida, sujetarse muy bien, contar con los arnés, porque pues ya sabemos que en Colombia el 1.5 metros pues ya se tiene que aplicar ciertas medidas para, para el trabajo de alturas. Bueno, entonces esto pues la entrevista, lo que vi los riesgos en el momento en el que estaba en el área de trabajo. Bueno, muchas gracias y pues gracias.